Ya, Ahora, y ahora sí, continuamos entonces. Eh, Me perdí un poco en el hilo, perdón. Como ya iba un poquito, a ver si me pueden recordar un poquito, don Patricio, en qué iba. eh, También estaba concentrado en la grabación. en la grabación. Ya, bueno, resumiendo un poco, habíamos estado revisando el capítulo 20, como les había señalado, estas últimas 2 semanas, en donde el Señor le presenta esta figura de la analogía respecto a cómo es que el reino de los cielos es semejante a un señor que va a contratar obreros para su viña. Y fuimos viendo cómo es que esta respuesta de parte del Señor guardaba relación con la pregunta que Pedro había hecho al término del capítulo 19. Luego de que el Señor tuvo el encuentro con el joven rico, Pedro le pregunta al Señor qué pues era lo que ellos iban a obtener, siendo que habían dejado tantas cosas por seguirle. Y vemos que en ese marco es que el Señor le da esta respuesta. Y vamos viendo cómo es que la respuesta que le da el Señor apuntaba a un deseo muy carnal de los discípulos. Vimos la semana pasada cómo es que los discípulos venían arrastrando esta duda, eh, y no lograban soltarla. Ellos se preguntaban en el fondo de su corazón cuál va a ser nuestra recompensa, qué es lo que nosotros vamos a obtener luego de haber dejado tantas cosas en este mundo por seguir al Señor. Y lo cierto es que esa pregunta estaba allí y seguía presente. Y el Señor va deconstruyendo, va cambiando el foco de esta temática. Y lo cierto es que ellos tenían una concepción sumamente errada, porque ellos tenían una creencia muy ligada a lo que era el contexto cultural de la realidad judía. Los judíos en aquellos días esperaban la llegada de un Mesías, pero con una postura más bien política. Sabemos de que la nación de Israel en aquellos días estaba sitiada, estaba siendo ocupada por el Imperio Romano. Por lo tanto, ellos esperaban de que llegase el Mesías, el libertador, que los pudiese librar de esta esclavitud, que pudiese sacar a esta nación extraña, a estos extranjeros, y pudiesen estar gobernados por ellos mismos. Lo cierto es que ese era el deseo, y no solamente esto, sino que ellos también buscaban, en el caso de los discípulos, tener parte de este gobierno. Entonces, la pregunta de Pedro estaba muy ligada a ello. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener? Pensando también en este reino terrenal que ellos esperaban que el Señor pudiese instaurar. Pero lo cierto es que acá el Señor les empieza a demostrar cómo es que la concepción que ellos tenían estaba equivocada, porque el reino de los cielos no es un reino que se ejerce por poder, no es un reino que se ejerce por dominio sobre un otro. El reino de los cielos se constituye en el servicio hacia un otro. Pudimos ver cómo es que uno de los versículos principales quizás en este capítulo era el 25, si no me equivoco, en donde el Señor le responde respecto a esta realidad. Dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Más entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y ahí veíamos cómo es que el Señor también cumple con esta imagen, siendo el Rey de Reyes. Él tomó una forma de siervo y vino a este mundo a servir. Y lo podemos ver y lo vamos a ver posteriormente, si el Señor lo permite, cómo es que con imágenes muy gráficas Él sirve también a los discípulos, por ejemplo, cuando le lava los pies. No toma una posición en donde Él es quien recibe, sino que es Él quien da. Y es esta la enseñanza que Él está impartiendo también a los discípulos. Entonces, ese aspecto podíamos ver la semana pasada. Esta primera parte del capítulo 20 busca dar respuesta a la pregunta de Pedro. ¿Qué es lo que ellos iban a obtener? Debían tener esto en perspectiva, debían tener en perspectiva de que no era una posición terrenalmente superior, debían tener en perspectiva de que lo que ellos debían estar, con lo que debía estar en sus mentes y en sus corazones, era en servir a un otro. Y eso es lo que finalmente en el reino de los cielos, este reino tan distinto a los reinos de este mundo, era lo que finalmente constituía la grandeza. Entonces, ese era un aspecto importante a considerar. Lo otro que también podíamos ver, tomando en perspectiva cuál era el actuar de estos obreros en la viña, era cómo muchas veces nosotros, buscando el aspecto práctico, podemos incurrir en lo mismo. Cómo es que nosotros podemos atribuir una valía aún mayor a lo que nosotros hacemos. Era llamativo porque creo que era en el versículo 15, si no me equivoco, en donde el reclamo de los obreros, era un poquito antes, el reclamo de los obreros era las horas que ellos habían invertido, el calor que ellos habían soportado era distinto, por ejemplo, al calor que habían soportado los otros obreros que fueron contratados después. El trabajo de ellos valía más, por lo que ellos estaban refiriendo, pero estaban recibiendo el mismo pago. Entonces, ese aspecto era sumamente
crucial porque nos apuntaba también a una naturaleza muy propia del ser humano. El ser humano siempre va a buscar autojustificarse, va a buscar adquirir una mayor valía en virtud de las acciones que está realizando. Siempre el ser humano va a tratar de aferrarse a ello, porque es algo a lo cual puede echar mano, a lo cual puede modificar a voluntad. Y lo cierto es que acá vemos cómo es que en una obra, en el servicio, no se puede optar ante este mecanismo. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede? Es porque finalmente, cuando uno echa mano a las obras que uno está realizando, cuando uno empieza a darle un valor a las obras que uno realiza, finalmente termino por autojustificarme a mí mismo a través de un sistema por obras. Pero lo cierto es que acá el servicio debe ser por gracia, entendiendo que nosotros no merecemos nada más que la condenación. Todo lo que nosotros tenemos es por pura gracia de parte de Dios para con nosotros. Entonces, ese elemento nos llevaba quizás a un tercer aspecto para reflexionar, y es cómo es que nosotros debemos servir en amor hacia los demás. Planteaba la semana pasada cómo es que es tan distinto, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a un ser querido que está en aflicción, cuando está en necesidad, nosotros podemos servir, podemos estar allí presentes, no esperando que haya una retribución, no esperando de que la otra persona finalmente me devuelva el favor. Nosotros, si vemos a un ser querido que está afligido, que está complicado, actuamos, nos movilizamos, pero por amor, no esperando algo a cambio. Y eso es algo que en la cultura, en nuestra realidad, no sucede, porque prima muchas veces el obtener una ganancia. La sociedad, de hecho, está teñida por ello, ya sea en un aspecto económico, siempre se busca obtener algo a cambio, alguna retribución, incluso en las relaciones sociales. Siempre esperamos obtener algo más. Si yo hago determinada acción, voy a hacer de que la otra persona, por ejemplo, me trate de una mejor manera. Entonces siempre hay un aspecto ganancial, pero acá lo cierto es que debemos actuar y movilizarnos en amor, siempre en servicio hacia un otro. Y esa enseñanza era sumamente importante porque también nos iba a ir apuntando a lo que se puede ir revisando esta semana con la ayuda del Señor, que viene desde el versículo 17 en adelante. Quería llegar hasta acá al menos por el momento, para dar paso quizás a que otro hermano pueda comentar algo si es que se me quedó en el tintero, sino también para poder leer desde el versículo 17 en adelante y poder ir meditando un poco en cómo se sigue desarrollando eh, el, el camino de parte del Señor hacia la cruz del Calvario. Hasta acá llego por el momento. Yo quisiera hacer un alcance en cuanto a esta porción y a la anterior, porque fue la hermana Lili la que la vez pasada me preguntó acerca del verso 28. Y creo que, bueno, el Evangelio de Mateo partimos diciendo de que es un evangelio que es principalmente para los judíos, por el tono que tiene, por las profecías cumplidas que aparecen allí, por las veces que se habla del reino de los cielos, se habla del reino, se habla de los hijos del reino, que serían echados en las tinieblas de afuera. El reino tiene una connotación terrenal y tiene una connotación celestial también, y tiene una connotación espiritual. Entonces, cuando se menciona aquí y se piensa en el pago. Es eso lo que se ha mencionado. Bueno, yo hago esto por este pago, si hago una cosa, voy a recibir otra en retribución. Y a veces se piensa de la misma manera. El hombre no está pensando en hacerlo para el Señor, sino que está haciéndolo por una retribución que va a recibir por un pago. Y es lo que el Señor va hablándole allí en el verso 29. Dice: cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre,
o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y está hablándonos acerca de los de allá, cuando todo esto termine. Luego comienza el pasaje, el capítulo 20, dice, porque el reino de los cielos es semejante a... Y podemos usar el método parabólico para interpretar el pasaje. Yo estoy haciendo, viéndolo, dándole otra perspectiva tal vez. Y se está hablando acerca de la viña. El Señor está ilustrando a su pueblo, a Israel, como una viña. Porque aún la iglesia no ha, perdónenme los que a lo mejor piensan un poquito diferente, la iglesia aún no había sido instituida, ¿ya? La cabeza de la iglesia no había ascendido al cielo, el cuerpo no había sido bautizado con el Espíritu Santo, como en el libro de los Hechos. Entonces, podemos tomar esto como que está hablando hacia el pueblo de Israel, porque está hablando acerca de un evangelio de obras, está hablando de un evangelio de obras. El hacer cosas y recibir una retribución, la vida eterna por lo que se ha hecho, ¿ya? La carta a los Gálatas lo menciona de esa manera, dice, la ley dice, haz esto y vivirás. Pero en la gracia dice, vive y harás. No se puede hacer sin tener la vida. Eso es lo que nos dice la carta a los Gálatas. Ahora, cuando está, ahí el Señor está evaluando el trabajo, ¿ya? Y si pudiéramos dividir la vida de Israel en un día, desde cuando nació Israel en Isaac, le fue llamada la descendencia, cuando fueron formadas las 12 tribus, y ahí vamos viendo hombres que van trabajando en la viña, y va transcurriendo el tiempo. Y luego vemos que a los últimos, ya en la última hora, el Señor está llamando a los otros. Y el verso 16 vuelve a repetir lo que dice el verso 30 del capítulo anterior. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, pocos escogidos. Y el Señor fue llamando a muchos a través de los tiempos, a través de los siglos. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y luego entra en el otro tema, en el otro pasaje, ¿ya? Y ya le está hablando acerca de lo que sucederá, cuando en la persecución. Serán entregados a los gentiles para que les escarnezcan, les azoten, les crucifiquen. Dice, perdón, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan y le crucifiquen. Me estaba confundiendo con otro pasaje. Muy bien, dejo a Felipe que va a entrar en el siguiente tema. Felipe, si es que puedes leer, porfa, para ir meditando en esa porción. Ya. Dice así. Desde el versículo 17 del capítulo 20, dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo,
no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos. ¿Llega hasta el 34? No, de hecho creo que con Sí, eso podríamos ir revisando de sí, momento. sí, sí. Ahí se mencionan dos aspectos, al menos mi Biblia igual lo segmenta primeramente en la anunciación de parte del Señor a lo que habría de ser su muerte. Posteriormente, bueno, la porción que leyó Felipe respecto a esta petición de esta madre, de dos de los discípulos del Señor. Si bien la primera parte, que habla sobre la anunciación de la muerte, es cortita, involucra solo 3 versículos, igual creo que guarda una significancia no menor, porque si nosotros nos contextualizamos en lo que era en aquellos días, en aquel momento histórico, el ir subiendo hacia Jerusalén, podemos ir entendiendo un poco las reacciones que también se van plasmando en los evangelios de lo que fue ese momento en particular. De hecho, me sirve mucho, por ejemplo, que debajo de los títulos aparecen también como la referencia a los otros evangelios. Sale el capítulo 10 de Marcos y también sale Lucas. En el capítulo 10 de Marcos en particular, nos añade de que cuando iban subiendo, los discípulos estaban asombrados y no solamente esto, sino que también tenían cierto grado de temor cuando ven que el Señor iba adelantándose. En el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 18, si no me equivoco era, aparece al término de este mismo encuentro, de que luego de que el Señor les da la explicación, les refiere nuevamente de qué es lo que iba a ocurrir con él, nos dice la Escritura, gracias a Felipe por el apoyo visual, dice que ellos no habían entendido nada de lo que el Señor les estaba diciendo. Esta palabra había sido encubierta para ellos en ese momento. Entonces, tomando lo que se nos señalan en los otros evangelios, podemos ir quizá imaginando un poco cómo fue ese encuentro. La Escritura nos refería de que iban subiendo hacia Jerusalén. Eso creo que ya lo hemos visto en otros momentos, cómo era la topografía, cómo era la geografía también del Israel. Y si bien nosotros teníamos presente de que el Señor venía desde Galilea, venía desde el norte de la nación, y venía descendiendo, iba hacia el sur para ir hacia Jerusalén, acá la Escritura nos dice de que el Señor iba subiendo a Jerusalén, y entendíamos de que esto se debe a que Jerusalén está sobre un monte, está sobre el monte Moriah. Por lo tanto, iban en el camino ascendente hacia la ciudad de Jerusalén. Ahora, algo que es llamativo respecto a esa porción en particular es el hecho que nos dice la Escritura de que cuando iban camino hacia ese lugar, es el Señor quien se adelanta para ir a aquel sitio. Y no podía evitar preguntarme o tratar de plasmar qué es lo que hubiese sido mi respuesta, por ejemplo, ante un escenario de esa magnitud. Y eso también quería hacerle la pregunta para que cada uno de ustedes vaya reflexionando. ¿Cómo enfrentaríamos nosotros una sentencia de muerte? A lo mejor es un poco fuerte la pregunta, a lo mejor cuesta un poco imaginárselo, pero personalmente no tengo temor tampoco a reconocerlo. Creo que yo lo enfrentaría con mucho más temor. Trataría de evitar el escenario lo más que pueda. Trataría de que eso no ocurra. Pero acá vemos de que el Señor no solamente iba en esa dirección, sino que la Escritura nos refiere de que Él se adelanta, como quien va tomando el liderazgo, como quien va guiando también el escenario. Y es llamativo porque esto ya nos habla de la determinación de parte del Señor para cumplir el propósito por el cual había sido mandado a este mundo. El Señor tenía sumamente claro qué es lo que iba a sufrir, Él lo sabía, pero de igual manera acá vemos cómo es que enfrenta esta situación con una entereza que es llamativa. Y vemos que ante este escenario es necesario que el Señor les vuelva a recordar a los discípulos una verdad, qué es lo que iba a acontecer. Una vez
estaba conversando con un compañero y entendiendo un poco cómo funciona el pensamiento humano, llegábamos a la conclusión de que muchas veces el ser humano tiende a desesperarse cuando no hay claridad respecto a lo que va a suceder en el futuro. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que se viene, tendemos a entrar en un estado de ansiedad, de angustia, etc. Quizás a una escala mucho más pequeña podemos verlo con esta misma crisis sanitaria. No sabemos cuándo se va a terminar, no sabemos cuándo van a cambiar las medidas de cuarentena, y eso genera mucha ansiedad, genera de que uno pierda a veces el sueño o empieza a comer mayores cantidades de comida, tiende a buscar estrategias para paliar un poco la ansiedad. No sabemos qué es lo que viene más adelante, por lo tanto, está esa ansiedad a la base. Pero me maravilla ver de que el Señor, aún teniendo esta gran tarea que se le venía por delante de afrontar todos los eventos previos a la crucifixión, el Señor se toma el tiempo de ir más adelante de los discípulos y tomarlos aparte. La Escritura nos dice de que Él tomó a los 12 y les comienza a señalar qué es lo que se venía. A pesar de que la Escritura nos refiere, como vimos en el Evangelio de Lucas, de que estas palabras fueron selladas, que ellos no pudieron entenderlas, el Señor de una u otra manera empieza a reiterar lo que habría de sucederle. Comienza a plantear todo el sufrimiento que iba a sobrevenirle, pero no queda en el sufrimiento solamente, como también lo hemos visto en las otras dos oportunidades cuando el Señor les refiere respecto a su muerte, el Señor siempre termina con y iba a resucitar. Siempre termina con la esperanza de que esto no iba a ser así, Él no iba a quedar enterrado, no iba a quedar sepultado, el Señor iba a resucitar. Y vimos, por ejemplo, cuando Pedro le había reconocido como el Cristo, que cuando el Señor le dice de que Él iba a resucitar, como que nadie prestó atención a esa parte y solo se quedaron con la parte de que Él iba a morir. Y vemos posteriormente cuando baja del monte, luego de la transfiguración y de sanar al chico lunático, vemos de que el Señor le reitera nuevamente esto, pero pareciera ser de que nadie presta atención a la parte de la resurrección. Y acá nuevamente el Señor se encarga de recordarles una vez más, va a ocurrir todo esto, me van a entregar, me van a azotar, me van a escarnecer, me van a crucificar, más al tercer día resucitará. Y ese es un motivo por el cual los discípulos podían estar tranquilos, sabiendo de que el Señor iba a estar en control de todas las circunstancias allí. Es un motivo que también nos debe ser de consuelo para nosotros, sabiendo de que el Señor efectivamente cumplió su palabra. Quería ir cerrando quizás la idea de esta primera parte con una parte del devocional que leí hoy día en la mañana. El devocional decía, confiar en las promesas del Señor es confiar en la certeza de que efectivamente se van a cumplir. Es muy distinto cuando el Señor promete de que algo va a suceder a cuando lo promete una persona. Cuando lo promete una persona, uno puede pensar de que eso no va, finalmente puede ocurrir algo de que no se consuma o que finalmente no se lleve a cabo. Pero cuando el Señor dice esto va a ocurrir, nosotros podemos tener la certeza de que es así. El Señor decía que Él iba a resucitar. Y pucha, qué gran motivo de gozo debió haber sido para los discípulos saber de que eso iba a ser así. Que pasara lo que pasara, eso no iba a cambiar, que verdaderamente Él iba a cumplir su promesa. Y eso también debe ser un motivo para nosotros poder ir sintiéndonos con la tranquilidad de que el Señor, aún teniendo todo esto por delante, tuvo el tiempo para poder explicarle a los discípulos y también darle esta promesa. Eso al menos quería señalar por el momento para dejar un poquito más abierto la conversación. Los hermanos pueden aportar, pueden participar. Sí, o si no, continuamos nomás, si no hay problema. Igual ahí Felipe leyó una buena porción. Luego de esta anunciación, no sé si es que alguien iba a comentar, escuché ahí un ruido. Sería interesante, bueno, la relevancia que tiene Jerusalén, porque aunque en este Evangelio de Mateo no es tan notorio, el camino hacia Jerusalén, en el Evangelio de Lucas sí que es relevante, ya porque en el capítulo 18, por ejemplo, de Lucas,
Lucas capítulo 18. Casi todo el capítulo, en el 18:31, también se menciona esto, pareciera ser el paralelo, y también se menciona la resurrección, pero todo el libro de Lucas va yendo camino hacia Jerusalén, y va subiendo hacia, y es todo un caminar, del Señor hacia Jerusalén. Era el lugar donde el Señor habría de ser crucificado, y allí habrían de cumplirse todas las profecías referentes a la persona del Señor Jesús. Sería entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarían a muerte. Le entregarían a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y ahí vemos en 2 versículos una ilustración, podemos decir, de un evangelio completo. Y el Señor les está relatando a ellos, les está anunciando de primera mano lo que habría de suceder. Para poder ser un testigo es necesario recibir la información cierta, verdadera, ¿ya? Era necesario eso. Para cuando después el Señor después que asciende, y está después de los 40 días, asciende al cielo, a los 50 días, el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia. El Señor le había dicho: me seréis testigos, pero debían ser testigos de primera mano de las cosas que le habían sucedido al Señor. Ellos vivieron esta experiencia. Y ahora, para nosotros, esta experiencia de la obra de la cruz, porque esto va a ser significativo, aún en toda la escatología, lo que viene para el fin del tiempo, va a tener su base en esto mismo que se le pone a los discípulos aquí. No nos olvidemos que en el capítulo 17, en el capítulo 16, al final el Señor le dice en el 28: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el Señor le está hablando acerca de lo que era la glorificación del Señor, lo que era verle glorificado. Pero esto va a suceder en el capítulo 17. Y en el capítulo 17 el Señor se manifiesta, lo vimos este pasaje, lo vimos este capítulo, se manifiesta y aparecen Moisés y Elías en la visión, y el Señor Jesús transfigurado, con sus ropas resplandecientes, con vestiduras blancas. Y ellos vieron al Señor, y cuando el Señor se estaba refiriendo a esto, se estaba refiriendo a Pedro, Juan y Jacobo, a los 3, que les vemos estar en diferentes oportunidades. Ahora el Señor aquí no habla acerca de la muerte, no se menciona la muerte, no se ha mencionado lo que hablaron allí Moisés y Elías con el Señor. Pero en Marcos tampoco, pero en Lucas sí que se menciona. En Lucas ahí dice acerca de la muerte con que iba a morir. Y allí nos da suficiente base para
asegurar que los dos testigos serían Moisés y Elías. Moisés y Elías, los dos testigos de allí del Apocalipsis, en el capítulo 11. Ahora, es relevante la muerte del Señor. Es relevante porque tiene connotación escatológica. Y va a ser la base, lo que aquí el Señor le está hablando a los discípulos, va a ser la base de toda la enseñanza de las cartas allí que fueron escritas por el apóstol Pablo, y de toda la enseñanza apostólica. Por eso dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42, que perseverarían en la doctrina de los apóstoles. Y esto forma parte de la doctrina apostólica. Así el Señor se lo ilustra, pero con lujo de detalles, a ellos aquí. Y es tal el impacto que viendo la madre de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él, y le pidió, y le dice, ¿qué quieres? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Y ella está mirando hacia el futuro, y tal vez lo vemos como algo a lo mejor muy egoísta de parte de la mujer, pero por otra parte vemos la fe de ella también. Estaba creyendo absolutamente lo que el Señor estaba hablando. Y yo voy a dejar hasta ahí porque quedan algunos minutos. Si alguien quiere. ¿Se me escucha? Sí. Está pensando en la relación que tiene la crucifixión y la resurrección con el reino. Según lo que explicaba Felipe, entiendo que esperaban ellos una instauración del reino de Dios de manera política, una manifestación a lo mejor allí en Jerusalén. Esperaban a lo mejor la consumación de promesas en el Antiguo Testamento. Y estaba claro que los discípulos iban a ser parte de ello, de eso, que iban a participar junto al Señor de algo que ellos entendían como un reino. Pero lo particular del proceso para que el Señor fuese coronado, en este caso, es la crucifixión. Si recordamos lo que se dice en Hebreos acerca de cómo vemos al que está coronado ahí en los cielos, no vemos que todo se le haya sujetado bajo sus pies, pero vemos a aquel coronado de gloria, de honra, ahí en los cielos a causa del padecimiento. Y el producto de la obra redentora, aparte de la redención, de la expiación de nuestros pecados, es la instauración o el inicio de la instauración de un reino. Porque posteriormente a la resurrección, el Señor, antes de ascender al cielo, les dice a sus discípulos que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el Padre le da potestad al Hijo como la de un rey. Y le da potestad a sus discípulos también para que ellos puedan actuar y obrar en la llenura del Espíritu con la potestad que tiene el rey también. Y la visión mediante la fe de la iglesia posteriormente es que Cristo está coronado allí de gloria. Pero
para llegar a eso el Señor tuvo que padecer, tuvo que sufrir, tuvo que humillarse y hacerse siervo. Entonces, si alguien quisiera compartir esa gloria con el Rey, tenía que también seguirle en sus padecimientos, en su humillación. Y por ahí va a ir un poco lo que el Señor después le enseña a los discípulos, de que está bien anhelar a la gloria, pero eso significa, sí o sí, hacerse parte en el servicio y en la humillación, y muchas veces en el sufrimiento a causa de este reino, a causa de la justicia, como se les enseñaba en el Sermón del Monte, que iban a sufrir persecución, que iban a padecer a causa de la justicia, pero que serían bienaventurados. Entonces, ahí veo un poco la conexión entre lo que se mencionaba acerca de la obra y en la cruz, la resurrección, y cómo esto involucra a los discípulos, y cómo lo involucra al ser parte de este reino, pero siguiendo el sendero, por así decirlo, que recorrió el mismo Rey para llegar a ser glorificado. Súper, de hecho, lo que estaba comentando el Pato me recordaba mucho a un mensaje que había escuchado respecto a esta misma temática. Un hermano planteaba lo siguiente, de hecho me llamó tanto la atención que puse la cita, la guardé para no olvidarla. Decía así: no entendían, se refería a Jacobo y a Juan, no entendían las implicancias de lo que ellos estaban pidiendo. Ellos querían corona sin cruz, querían gloria sin sufrimiento, querían honra sin humillación. Planteando y siguiendo lo mismo que señalaba el Pato, verdaderamente acá el Señor les estaba mostrando cuál iba a ser el sendero, cuál iba a ser el camino. Y también debían entender esto, que verdaderamente la vida del creyente no es una vida, como en algún momento se ha mencionado, como de pétalos de rosa. Hay sufrimiento, hay rechazo, la misma escritura también nos lo refiere cuando el Señor indica que en el mundo habrían de padecer, habrían de sufrir, habría de ocurrir aflicciones en las vidas de los creyentes, pero ahí está también el cimiento en el cual nosotros podemos descansar, podemos confiar porque el Señor también ha vencido, ha vencido la muerte, ha vencido esta maldad y este mundo. Entonces, me hacía sentido lo que señalaba Patricio respecto a cómo es que el Señor también mostraba lo que habría de suceder. Eso, por hora, yo creo que ya podríamos ir terminando y dejar el desglose de lo que fue o sea, la petición de Santiago, de Jacobo y de Juan al Señor para la próxima semana, para poder ir revisándolo con mayor tranquilidad y calma. Eso, podemos finalizar. Ahí quería ver si es que algún hermano podría orar. No sé si Felipe podría orar para terminar.